secretaria se emborracha en la fiesta de la empresa y despierta casada con su jefe millonario. En el corazón vibrante de Medellín, entre los ecos del tráfico y el aroma persistente del café recién hecho, Livia Montenegro vivía atrapada en una rutina que parecía un círculo interminable. A sus 25 años, trabajaba como secretaria en una prestigiosa empresa de tecnología ubicada en un rascacielos de vidrio que reflejaba el cielo azul y las montañas que abrazaban la ciudad. Su día comenzaba antes de que el sol saliera, con el sonido agudo del despertador marcando el inicio de otra jornada agotadora. Su apartamento era pequeño, con paredes blancas que alguna vez soñó decorar, pero que seguían vacías. La única señal de vida eran unas cuantas plantas en la ventana, que parecían resistirse al abandono, igual que ella. Cada mañana, con una taza de café en mano y el uniforme perfectamente planchado, Livia recorría los estrechos callejones que la llevaban hasta la estación del metro. La multitud apretujada reflejaba la misma expresión, resignación y prisa. En la oficina, su refugio era un escritorio ordenado, lleno de papeles, agendas y post-its pegados en todas direcciones. Alejandro Suárez, su jefe, era un hombre que inspiraba respeto y temor en igual medida. A sus 30 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, ganándose la reputación de ser un genio implacable. Alejandro era un hombre reservado, siempre enfocado en números y estrategias, tan inalcanzable como las montañas que rodeaban Medellín. Livia, necesito que reprogrames la reunión con los inversores para las 4 de la tarde. Y asegúrate de que el informe esté en mi escritorio antes del almuerzo, dijo Alejandro aquella mañana, con su tono habitual de autoridad que no dejaba lugar a objeciones. Por supuesto, señor Suárez, enseguida lo hago, respondió ella con una sonrisa cortés, aunque sus manos temblaban ligeramente al escribir las nuevas citas en su agenda. En ocasiones, Livia se preguntaba qué pensaría Alejandro detrás de su rostro siempre serio. ¿Tenía algún sueño, algo que lo motivara más allá de los números en sus balances? Pero esos pensamientos eran breves. El trabajo no daba tiempo para reflexiones personales. El cansancio era un compañero constante. Livia sentía que sus propios sueños, viajar, estudiar diseño, decorar ese apartamento vacío, se desvanecían con cada hora extra que dedicaba al trabajo. Pero había algo en el caos de la oficina que le daba una extraña sensación de propósito. Cada vez que entregaba un informe a tiempo o solucionaba un problema logístico, sentía que, aunque pequeña, su contribución era parte de algo más grande. A media mañana, mientras organizaba una pila de documentos, Camila, su mejor amiga y confidente, apareció junto a su escritorio con un café en la mano. ¿Otra vez trabajando como si fueras la dueña de esta empresa?, bromeó Camila, dejándole el vaso de cartón frente a ella. Si no lo hago, ¿quién lo hará?, respondió Livia con una sonrisa cansada. Deberías dejar de preocuparte tanto por este lugar. Alejandro Suárez no va a bajar de su trono para darte las gracias. Livia soltó una risa breve pero sincera. Camila siempre tenía una manera de ver el lado más liviano de las cosas. Pero aquel día no era como los demás. Algo en la mirada de Alejandro mientras daba instrucciones parecía diferente, casi perdido por un instante. Livia lo notó pero no dijo nada. Había aprendido que las preguntas sobre la vida personal de su jefe eran un territorio prohibido. Mientras el reloj avanzaba, el bullicio de la oficina se mezclaba con el zumbido de teléfonos y teclados. Medellín seguía latiendo más allá de las ventanas, pero Livia sentía que su vida giraba en torno a ese escritorio. Lo que ella no sabía era que su mundo estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría imaginado. En los días siguientes, la rutina en la oficina de Alejandro Suárez seguía siendo frenética, pero algo diferente se respiraba en el ambiente. Un correo interno anunciaba un evento especial, la fiesta anual de fin de año de la empresa. Este año, el destino elegido era Las Vegas, un lugar tan lleno de luces y excesos que contrastaba completamente con la sobriedad de Medellín y la vida organizada de Livia Montenegro. Cuando Livia leyó el anuncio en su pantalla, frunció el ceño. ¿Las Vegas? ¿Qué clase de jefe gasta tanto dinero en una fiesta?, murmuró, inclinándose hacia Camila, que revisaba sus propios correos desde el escritorio vecino.
El tipo de jefe que quiere mantener motivados a sus empleados, respondió Camila con una sonrisa pícara, sin apartar la vista de la pantalla. ¿No te emociona? Imagínalo, casinos, luces, música, gente extravagante. Sería un cambio drástico para ti. Livia resopló mientras apartaba la mirada. La idea de salir de su zona de confort le parecía más una carga que una oportunidad. Nunca había viajado fuera de Colombia, y mucho menos a un lugar como Las Vegas, que solo conocía a través de películas llenas de escenas caóticas y excesos. No creo que sea buena idea, dijo finalmente, en voz baja. No es mi estilo, y seguro que Alejandro no lo notará si no voy. Camila dejó escapar un suspiro exagerado y se levantó de su silla. Se acercó al escritorio de Livia, apoyándose con ambos brazos y mirándola fijamente. Livia, si no haces algo diferente, tu vida seguirá siendo exactamente la misma. Un viaje como este no se presenta todos los días. Además, es gratis. ¿Qué tienes que perder? Mi tranquilidad, para empezar. Camila negó con la cabeza, claramente frustrada. Te juro que a veces me desesperas. Escucha, no es solo por la fiesta. Es una oportunidad para que Alejandro te vea fuera del entorno habitual. ¿Quién sabe? Quizás deje de tratarte como si fueras un mueble más en su oficina. El comentario hizo que Livia soltara una risa breve, aunque aún se sentía indecisa. Durante los días siguientes, Camila continuó presionándola, pintando un cuadro de Las Vegas tan tentador que incluso Livia comenzó a sentirse intrigada. Finalmente, al recibir la confirmación oficial de que todos los gastos estaban cubiertos, decidió inscribirse. La preparación para el viaje fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Camila ayudó a Livia a elegir vestidos para la ocasión, asegurándose de que cada uno reflejara confianza y elegancia. Este rojo es perfecto, comentó Camila, sosteniendo un vestido frente al espejo. No solo es deslumbrante, sino que también hará que Alejandro no pueda apartar los ojos de ti. No estoy segura de que sea una buena idea destacar tanto, respondió Livia, nerviosa al ver el escote pronunciado. Es Las Vegas, cariño. Si no te atreves aquí, ¿dónde lo harás? El día del viaje llegó rápidamente. En el aeropuerto, la emoción de los empleados era palpable. Alejandro llegó tarde, como siempre, caminando con la misma seguridad que lo caracterizaba, su maleta de diseño rodando detrás de él. Cuando sus ojos se encontraron brevemente con los de Livia, ella sintió una extraña mezcla de curiosidad y anticipación. El vuelo fue tranquilo, aunque lleno de risas y camaradería entre los empleados. Camila no dejó de hablar sobre las cosas que debían hacer en Las Vegas, visitar el Strip, apostar en los casinos, asistir a espectáculos. Livia, aunque aún algo reservada, comenzaba a sentir una chispa de emoción. Cuando el avión aterrizó y los primeros destellos de las luces de Las Vegas se hicieron visibles desde las ventanas, Livia no pudo evitar quedarse sin aliento. La ciudad era un contraste abrumador con todo lo que había conocido. Cada esquina parecía prometer una experiencia única y extravagante. Bienvenida al epicentro de los excesos, dijo Camila, dándole un suave codazo mientras descendían del avión. En el hotel, un lujoso resort que parecía sacado de un sueño, Livia se dejó maravillar por la opulencia del lugar. Las decoraciones doradas, los candelabros y la música de fondo creaban una atmósfera casi mágica. Sin embargo, algo en su interior la mantenía alerta, como si una parte de ella supiera que esta experiencia sería mucho más que una simple fiesta. Mientras desempacaba en su habitación compartida con Camila, el sonido de su teléfono la interrumpió. Era un mensaje del Departamento de Relaciones Públicas con los detalles de la primera actividad nocturna, una cena formal seguida de una visita al casino principal del hotel. Prepárate, Livia, dijo Camila, sosteniendo un par de tacones brillantes. Esta noche empieza la verdadera aventura. Livia respiró hondo, mirando su reflejo en el espejo. Aunque aún tenía dudas, algo en su interior le decía que este viaje cambiaría más que su perspectiva. No podía imaginar cuánto, ni cómo, pero estaba a punto de descubrirlo. El aire cálido de la noche envolvía Las Vegas como un abrazo eléctrico, lleno de promesas y peligros.
Livia, enfundada en un vestido rojo que brillaba bajo las luces de neón, se encontraba en el vestíbulo del hotel junto a Camila. El grupo de empleados de la empresa comenzaba a dispersarse, algunos hacia los casinos, otros hacia espectáculos llenos de extravagancia. Alejandro, como siempre, permanecía apartado, observando la escena con una mezcla de desinterés y concentración que parecía imposible de descifrar. «Esta noche es para divertirnos, ¿entiendes?», insistió Camila, tomando a Livia del brazo. «No voy a permitir que te sientes en una esquina con un vaso de agua como haces siempre». Antes de que Livia pudiera responder, Alejandro se acercó, su figura impecable destacando entre los demás. «¿No piensan unirse al grupo?», preguntó, su tono calmado pero lleno de intención. «Estamos decidiendo qué hacer primero, señor Suárez», respondió Camila con un tono desenfadado, como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida. Livia, sin embargo, sintió como su corazón aceleraba. Alejandro raramente interactuaba con los empleados fuera del ámbito laboral. «Las mejores experiencias suelen ser las espontáneas», comentó él, mirando a Livia por un instante antes de volver la vista hacia el horizonte luminoso que se extendía más allá de las puertas del hotel. Unas horas más tarde, Livia y Camila habían seguido al grupo al casino principal, un lugar lleno de luces intermitentes, risas y el sonido constante de fichas y monedas cayendo. Alejandro, sorprendentemente, no se había separado mucho de ellas. La atmósfera relajada parecía haber suavizado su semblante habitual. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si no tuvieras que preocuparte por el trabajo?, preguntó Alejandro de repente, dirigiéndose a Livia mientras ambos observaban una mesa de blackjack. La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que él iniciaba una conversación personal. «Nunca lo había pensado realmente», admitió ella, tomando un sorbo de su copa de tequila, un gesto que Camila había insistido en que debía probar. «Supongo que me gustaría viajar. Ver el mundo más allá de Medellín». «Eso suena liberador», dijo él, casi en un susurro. La conversación continuó mientras caminaban por el casino. Alejandro compartió fragmentos de su vida que rara vez mencionaba, su infancia en Bogotá, el peso de las expectativas familiares y cómo a veces sentía que había construido una jaula dorada a su alrededor. Livia, a su vez, habló de sus sueños postergados, de cómo siempre había sentido que debía priorizar la seguridad sobre la aventura. «Parece que ambos tenemos una lista de cosas pendientes», comentó Alejandro con una sonrisa leve pero sincera. La noche los llevó fuera del casino, hacia las calles iluminadas de Las Vegas. Camila, viendo la conexión que empezaba a formarse, se despidió discretamente, dejándolos solos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Livia, sintiéndose extrañamente cómoda en la compañía de Alejandro. «Dejemos que la ciudad decida», respondió él, señalando un cartel cercano que anunciaba una capilla abierta las 24 horas. «¿Estás bromeando?», dijo ella, riendo nerviosa. «¿Por qué no? No estamos firmando contratos millonarios, solo viviendo un momento». Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Alejandro la tomó de la mano y la guió hacia la capilla. El lugar estaba decorado con luces parpadeantes y un imitador de Elvis que los recibió con una sonrisa exagerada. «¿Están listos para el viaje de sus vidas?», preguntó el falso Elvis, señalando hacia el altar improvisado. Livia sintió un torbellino de emociones, nervios, risa, incredulidad. Miró a Alejandro, quien parecía más relajado de lo que nunca lo había visto. «Esto es una locura», murmuró ella, aunque no pudo evitar sonreír. «A veces, la locura es lo único que vale la pena», respondió él, con un brillo en los ojos que la convenció. La ceremonia fue breve pero surrealista, una mezcla de risas y espontaneidad que ambos sabían que nunca olvidarían. Cuando salieron de la capilla, con una certitud de matrimonio en la mano, el cielo de Las Vegas parecía aún más brillante. «Bueno, señora Suárez, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro, su tono cargado de una broma que ocultaba algo más profundo. Livia no tenía respuesta. Lo único que sabía era que esta noche sería el comienzo de algo completamente inesperado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hotel,
iluminando suavemente la habitación donde Livia despertó con una sensación de confusión que parecía abrazarla como una niebla. Su cabeza palpitaba con una resaca leve, pero lo que realmente captó su atención fue el peso inusual en su mano izquierda. Al alzarla, encontró un anillo de oro reluciente que no recordaba haberse puesto. Con el corazón acelerado, se incorporó en la cama, buscando respuestas entre las sábanas revueltas. Fue entonces cuando vio el papel doblado sobre la mesita de noche. Al tomarlo, sus ojos se abrieron aún más al leer las palabras que encabezaban el documento, certificado de matrimonio. No puede ser, susurró, llevando una mano a su boca mientras repasaba los detalles. Su nombre estaba claramente escrito junto al de Alejandro Suárez. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió ligeramente y Alejandro asomó la cabeza, impecable como siempre, aunque sus ojos delataban una noche sin mucho sueño. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono neutro que no dejaba entrever ninguna emoción. Livia, todavía en shock, asintió lentamente mientras él entraba y cerraba la puerta detrás de él. Alejandro sostuvo un café en una mano y una expresión de cautela en su rostro. ¿Esto es real?, preguntó ella, levantando la certitud de matrimonio con una mezcla de incredulidad y pánico. Es real, confirmó él, dejando el café sobre la mesa y sentándose en una silla cercana. Pero no tiene por qué ser permanente. Livia parpadeó, procesando esas palabras. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que podemos resolver esto. Alejandro cruzó las manos sobre sus rodillas, su postura deliberadamente tranquila. Fue un error. Estábamos ebrios, la noche nos llevó, pero no tiene sentido complicar nuestras vidas por un impulso. Podemos anularlo antes de que nadie lo descubra. El tono práctico de Alejandro encendió algo en Livia. Mientras lo miraba, no podía evitar sentir una mezcla de indignación y algo que no podía nombrar del todo. ¿Un error?, repitió ella, sus palabras cargadas de una emoción que ni siquiera ella esperaba. ¿Eso es lo que piensas? Alejandro levantó una ceja, sorprendido por su reacción. Livia, esto no tiene nada que ver contigo. Fue una situación absurda. Ambos sabemos que no tiene sentido. ¿Y qué pasa si para mí sí lo tiene?, respondió ella, sin siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Alejandro se quedó en silencio, su rostro traicionando una leve sorpresa. Por un momento, ninguna palabra fue dicha, y el sonido distante de la ciudad parecía llenar el vacío. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente, su voz más suave esta vez. Livia apartó la mirada, dándose cuenta de que sus propias palabras la habían tomado desprevenida. No lo sé. Solo, no puedo fingir que esto no significa nada. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. Por primera vez, su postura rígida parecía relajarse. Mira, no estoy diciendo que esto no sea importante. Solo pienso en las consecuencias. Tú trabajas para mí, Livia. Esto podría arruinar nuestras carreras. Livia lo miró fijamente, notando algo en su mirada que no había visto antes, una pizca de duda, casi de vulnerabilidad. Entonces, ¿esto se trata solo de nuestras carreras?, preguntó ella, queriendo una respuesta más profunda. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz del sol mientras miraba hacia el horizonte. Es más complicado que eso. No suelo dejarme llevar. Lo que pasó anoche fue diferente. Livia sintió cómo su corazón latía con más fuerza al escuchar esas palabras. Aunque Alejandro intentaba mantener su fachada, algo en su tono delataba que la noche anterior había significado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Finalmente, él se volvió hacia ella, con los ojos más suaves de lo que nunca había visto. Tenemos que decidir qué hacer. Y quiero que sea algo que podamos manejar, juntos. Livia lo observó en silencio, sintiendo que una encrucijada se abría ante ellos. Mientras tanto, en el pasillo del hotel, un par de compañeros de trabajo pasaban conversando animadamente,
ajenos al torbellino emocional que se desarrollaba en esa habitación. Sin embargo, esta conversación no era el final. Era solo el inicio de un caos que prometía cambiar todo. De regreso a Medellín, el bullicio habitual de la oficina se veía perturbado por una tensión palpable que Livia notó tan pronto como cruzó la puerta principal del edificio. Las miradas furtivas, los murmullos en los pasillos y los silencios incómodos cuando ella pasaba hablaban más que cualquier palabra explícita. Algo había cambiado, y lo había hecho con la velocidad de un relámpago. Mientras se dirigía a su escritorio, vio a Camila esperándola con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó Livia, dejando su bolso sobre la silla. Camila se inclinó hacia ella, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto prohibido. Se corrió la voz. Sobre Las Vegas. ¿Qué voz? Livia frunció el ceño, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. ¿Que te casaste con Alejandro? Camila hizo una pausa, evaluando la reacción de su amiga. Dicen que alguien vio los papeles. Quizás en su escritorio, quizás en el tuyo. No sé exactamente, pero lo saben. El corazón de Livia comenzó a latir con fuerza. Sus peores temores se estaban materializando. Apenas había pasado una semana desde su regreso de Las Vegas, y el acuerdo de mantenerlo en secreto parecía estar desmoronándose antes de lo esperado. Esto no puede estar pasando, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Mientras tanto, en el piso superior del edificio, Alejandro enfrentaba una tormenta completamente diferente. Los accionistas, alertados por los rumores que comenzaban a filtrarse, habían solicitado una reunión extraordinaria. Esto no es solo un problema personal, Suárez, dijo uno de los hombres mayores en la sala de reuniones, su voz cargada de desaprobación. Este tipo de escándalos afectan nuestra imagen pública. Y, como bien sabes, nuestra imagen es clave para mantener la confianza de los inversores. Alejandro, sentado al final de la mesa, mantenía una postura firme, aunque internamente sentía como las palabras de los presentes lo cercaban. No veo cómo un asunto personal podría impactar nuestras operaciones, respondió, con un tono calculado que ocultaba su incomodidad. Mi vida privada no debería ser motivo de preocupación en este contexto. Cuando tu vida privada involucra a una empleada de la empresa, se convierte en asunto de todos nosotros, replicó otro accionista, ajustándose las gafas. Los rumores ya están llegando a la prensa. De vuelta en su escritorio, Livia intentaba concentrarse en su trabajo, pero las miradas constantes y los susurros a su alrededor la hacían imposible ignorar el elefante en la habitación. Finalmente, decidió enfrentarse a Camila. ¿Qué hago?, preguntó, con la voz cargada de desesperación. Habla con él, respondió Camila sin dudarlo. No puedes manejar esto sola, y él es tan responsable como tú. Esa tarde, cuando la oficina comenzó a vaciarse, Livia reunió el coraje para subir al piso de Alejandro. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta de su oficina. Tocó suavemente, y una voz firme la invitó a entrar. Alejandro estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles y con una expresión de cansancio que no podía ocultar. Cuando vio a Livia, levantó la vista y dejó a un lado los documentos. Livia, justo iba a llamarte, dijo, señalándole la silla frente a él. Siéntate, por favor. Los rumores, comenzó ella, pero Alejandro la interrumpió levantando una mano. Sé lo que está pasando. Los accionistas me lo han dejado claro esta mañana. Esto está fuera de control, dijo ella, intentando mantener la calma. No sé qué hacer, Alejandro. Él la miró por un momento, sus ojos reflejando algo que Livia no podía identificar del todo. No te preocupes. Yo me encargaré de esto. ¿Cómo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No puedes simplemente ignorarlo. No lo haré. Pero tampoco dejaré que te conviertas en el blanco de todo esto. Aunque las palabras de Alejandro parecían tranquilizadoras, la situación distaba mucho de estar bajo control. Afuera de la oficina, un grupo de empleados discutía en voz baja, aumentando la tensión que ya se respiraba en el ambiente. Hay algo que necesitas saber,
dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Uno de nuestros competidores podría estar detrás de la filtración. Esto no es solo un rumor interno. Es una estrategia para debilitarnos. Livia lo miró, incrédula. ¿Estás diciendo que alguien lo hizo a propósito? Es una posibilidad, respondió él, con el ceño fruncido. Pero no podemos demostrarlo. La conversación quedó en el aire cuando una notificación en el teléfono de Alejandro interrumpió el momento. Mientras él revisaba el mensaje, Livia sintió como el peso de la situación la aplastaba. Las repercusiones de este escándalo apenas estaban comenzando, y ambos sabían que lo que venía sería aún más complicado. La tensión en la oficina había alcanzado un punto crítico, pero en medio de los rumores y la presión, Alejandro Suárez comenzó a notar algo que no esperaba. Cada vez que veía a Livia, incluso bajo el escrutinio constante de los demás, ella mantenía la cabeza en alto y se esforzaba por cumplir con su trabajo, demostrando una fortaleza que lo desconcertaba. No era la misma mujer tímida que solía organizar su agenda sin levantar la vista, ahora veía a alguien que, a pesar de las adversidades, enfrentaba la tormenta con una dignidad inquebrantable. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Alejandro notó que Livia pasaba frente a la puerta con un montón de papeles en las manos. Sin pensarlo demasiado, la llamó. Livia, entra un momento. Ella vaciló un segundo antes de girar y entrar en la habitación. ¿Necesita algo, señor Suárez? Preguntó con voz firme, aunque en sus ojos había una mezcla de tensión y curiosidad. Siéntate, por favor, dijo él, dejando los papeles sobre su escritorio. Quiero hablar contigo. Ella se sentó, colocándose los papeles en el regazo. Sé que esta situación ha sido difícil para ti, comenzó Alejandro, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero tengo que decirte que admiro la forma en que lo estás manejando. Livia lo miró, sorprendida por su tono. No era la típica voz fría y calculadora que ella conocía, había algo más suave, casi humano. Gracias, respondió, todavía cautelosa. Pero no siento que esté haciendo nada fuera de lo normal. Alejandro negó con la cabeza, apoyando los codos en el escritorio mientras la miraba directamente. No es solo eso. Podrías haber cedido a la presión, podrías haber renunciado, pero no lo hiciste. Eso dice mucho de ti. Livia sintió un calor extraño en su pecho ante sus palabras. Era la primera vez que Alejandro reconocía algo positivo en ella de manera tan personal. Creo que no tengo otra opción, admitió con una pequeña sonrisa. Pero gracias por decirlo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una conexión implícita que ninguno de los dos sabía cómo verbalizar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Días después, Alejandro decidió llevar a cabo una reunión más informal con el equipo de liderazgo, buscando aliviar la tensión en la empresa. Livia estaba presente, tomando notas en un rincón, pero su presencia era como un imán para sus ojos. Durante la conversación, un comentario mordaz de uno de los gerentes mayores hacia Livia lo hizo reaccionar de manera inesperada. Eso es innecesario, interrumpió Alejandro, su voz firme mientras miraba al gerente. Livia ha demostrado más profesionalismo y dedicación que muchos aquí. El silencio en la sala fue absoluto, pero Livia, aunque agradecida, sintió que su rostro se calentaba bajo las miradas de los demás. Cuando la reunión terminó, ella esperó a que todos salieran antes de dirigirse a Alejandro. Gracias por defenderme, pero no era necesario, dijo con una mezcla de gratitud y frustración. Claro que lo era, respondió él, levantándose de su silla. Nadie tiene derecho a menospreciarte. Por primera vez, Alejandro dejó entrever algo de su mundo personal. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. Sé lo que es ser subestimado, dijo en voz baja. Pasé años demostrando que podía hacer algo más que cumplir expectativas ajenas. Livia se quedó en silencio, sorprendida por la vulnerabilidad que destilaban sus palabras. ¿Por eso eres tan exigente?, preguntó, acercándose un poco más. Alejandro asintió, girando para mirarla.
quizás. O tal vez simplemente me acostumbré a no esperar nada de nadie. Esa confesión derribó parte de la imagen que Livia tenía de él. Por primera vez, no vio al magnate inalcanzable, sino a un hombre que había luchado tanto contra el mundo como consigo mismo. Con el tiempo, las interacciones entre ambos comenzaron a volverse más personales. Alejandro la invitó a su oficina con mayor frecuencia, no siempre para hablar de trabajo. Una tarde, mientras compartían un café que él había insistido en preparar, Livia se atrevió a preguntar: ¿qué fue lo que te impulsó a construir todo esto? Alejandro se quedó pensativo antes de responder. La necesidad de demostrarme que podía hacerlo. Pero ahora, a veces me pregunto si valió la pena. Livia lo miró, sus ojos llenos de una empatía que él no estaba acostumbrado a recibir. Creo que valió la pena, dijo suavemente. Pero eso no significa que no puedas buscar algo más. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Alejandro, marcando un punto de inflexión en cómo veía su relación con Livia. Ambos empezaban a descubrir que lo que los unía era mucho más que un matrimonio impulsivo o un escándalo laboral, era la necesidad de encontrar un lugar donde pudieran ser realmente ellos mismos. La atmósfera en la empresa de Alejandro Suárez comenzaba a estabilizarse, o al menos eso parecía en la superficie. Los rumores sobre su matrimonio con Livia Montenegro seguían circulando, pero Alejandro había logrado, mediante su influencia y autoridad, mantenerlos bajo un relativo control. Sin embargo, fuera de esas paredes, alguien más había tomado nota del escándalo. En un despacho amplio y lujoso al otro lado de Medellín, Horacio Medina, CEO de una empresa rival, estudiaba detenidamente un informe confidencial. El documento contenía información que confirmaba lo que hasta entonces habían sido solo rumores: Alejandro y su empleada habían contraído matrimonio en Las Vegas. Interesante, murmuró Horacio, dejando el papel sobre su escritorio y mirando a su asesor principal, un hombre delgado con una expresión astuta. Si jugamos bien nuestras cartas, esto podría ser devastador para Suárez. Señor, el evento en Cartagena la próxima semana es el momento perfecto, respondió el asesor. Si exponemos esta información delante de los inversionistas y socios clave, podríamos desestabilizar su posición y abrir una ventana para nuestras negociaciones. Horacio sonrió, satisfecho con la estrategia que comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, en las oficinas de Alejandro, la noticia de la próxima conferencia en Cartagena era motivo de una actividad frenética. Livia trabajaba horas extras, organizando documentos y asegurándose de que todo estuviera en orden para el viaje. Alejandro, por su parte, mostraba una calma exterior que ocultaba su creciente preocupación. Esa noche, mientras revisaba unos correos en su oficina, Alejandro recibió una llamada de un contacto confiable. Alejandro, tengo información importante. Horacio Medina sabe sobre tu matrimonio. Las palabras resonaron en su mente como un golpe seco. Alejandro permaneció en silencio por un momento antes de responder. ¿Qué planea hacer con eso? No tengo detalles, pero hay rumores de que está planeando usarlo como una carta en Cartagena. Ten cuidado. Alejandro colgó, su mandíbula apretada. Sabía que Horacio era un hombre sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa para debilitar a sus competidores. Por primera vez en años, sintió que su posición estaba en peligro no por decisiones empresariales, sino por algo personal. A la mañana siguiente, llamó a Livia a su oficina. Necesitamos hablar, dijo, su tono más serio de lo habitual. Livia entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué ocurre? Horacio Medina sabe sobre nuestro matrimonio. Está planeando usar esa información para atacarnos en Cartagena. Livia se quedó inmóvil, procesando la gravedad de sus palabras. ¿Y qué podemos hacer? Prepararnos. No podemos evitar que hable, pero podemos controlar cómo respondemos. La reunión de Cartagena era un evento crucial, con la presencia de inversionistas clave, socios internacionales y líderes de la industria. Cualquier señal de debilidad podía tener consecuencias catastróficas para la empresa de Alejandro. Cuando llegaron a la ciudad costera, la tensión era palpable. Livia, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentir el peso de las miradas curiosas de quienes la rodeaban. Alejandro,
Por otro lado, se mantenía enfocado, su mente trabajando a toda velocidad para anticipar cada movimiento de Horacio. El salón principal del evento en Cartagena estaba repleto. Los asistentes, vestidos con elegancia, charlaban animadamente mientras esperaban el inicio de las presentaciones. Alejandro Suárez estaba de pie al fondo del escenario, con los ojos fijos en el programa del día. Sabía que el momento se acercaba y que Horacio Medina no desaprovecharía la oportunidad para desestabilizarlo. En una mesa al costado, Lidia ajustaba los últimos detalles de los documentos que Alejandro usaría en su presentación. Aunque intentaba concentrarse, el peso de las miradas y los susurros a su alrededor era ineludible. ¿Lista para esto?, preguntó Alejandro, acercándose a ella con una calma que no coincidía con la tormenta que se avecinaba. No lo sé, admitió ella, levantando la vista hacia él. Pero estoy aquí. Alejandro asintió, apreciando su sinceridad. Antes de que pudiera responder, el moderador anunció el inicio de las actividades, y la sala se sumió en silencio. La presentación de Alejandro comenzó como se esperaba, un análisis detallado de las metas alcanzadas por su empresa y las proyecciones para el futuro. Su tono firme y seguro capturaba la atención de todos, pero el ambiente cambió drásticamente cuando Horacio Medina tomó el micrófono al final de la sesión. Antes de cerrar esta excelente presentación, quisiera aprovechar este foro para hablar de algo que ha estado en boca de muchos, dijo Horacio, con una sonrisa calculada que hizo que Alejandro apretara los puños. El público murmuró, claramente intrigado. Se rumorea que Alejandro Suárez ha tomado decisiones personales que podrían cuestionar su profesionalismo, continuó Horacio. No me corresponde juzgar, pero creo que sería importante para todos aquí que se aclararan estos temas. Lidia sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras las miradas se dirigían hacia Alejandro. Sabía que este era el ataque que habían anticipado, pero no estaba preparada para la magnitud de la tensión que llenaba la sala. Alejandro dio un paso al frente, sus ojos clavados en Horacio. Gracias, Medina, por darme la oportunidad de hablar, dijo, con una calma que desarmó momentáneamente a su rival. Se giró hacia el público, tomándose un momento para observar a cada rostro en la sala. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Es cierto que recientemente tomé una decisión que no muchos entenderán. Me casé con Lidia Montenegro, quien trabaja en mi empresa. El impacto fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en un murmullo incesante, y las expresiones de sorpresa eran evidentes en todo el salón. Lidia, sentada al costado, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lo que no esperaba, continuó Alejandro, ignorando el caos que se desataba, era que esta decisión me llevara a ver el mundo de una manera completamente nueva. La sala quedó en silencio nuevamente, cautivada por sus palabras. Lidia no es solo una empleada, ni una figura secundaria en mi vida. Es alguien que ha demostrado integridad, fortaleza y humanidad en las circunstancias más difíciles. Y si esto afecta mi reputación, que así sea. No me arrepiento de nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Lidia, esperando encontrar algún indicio de cómo se sentía. Pero lo único que vio fue a una mujer paralizada por la mezcla de emociones que la invadían. Lidia se levantó de repente, sin decir una palabra, y salió del salón a toda prisa. Alejandro, aunque quiso seguirla, supo que el momento no lo permitía. La sala seguía expectante, y los ojos de Horacio reflejaban un placer sádico al ver el aparente descontrol. Parece que esto tomó un giro inesperado, comentó Horacio con una risa contenida. No más inesperado que tus intentos desesperados de desacreditarme, replicó Alejandro, su tono cortante y lleno de autoridad. Los murmullos comenzaron a disiparse mientras Alejandro retomaba el control de la situación, pero su mente estaba lejos de allí. Cada segundo que pasaba, su preocupación por Lidia aumentaba. Sabía que había cruzado un límite que quizá no estaba preparado para enfrentar. Afuera, bajo el cielo estrellado de Cartagena, Lidia caminaba rápidamente por la terraza del hotel, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. Su mente era un caos, gratitud, enojo, miedo y algo más que no podía identificar. ¿Por qué lo hiciste, Alejandro?, murmuró para sí misma, con lágrimas luchando por salir.
Aunque no sabía qué sucedería después, una cosa era clara, el curso de sus vidas había cambiado para siempre, y el siguiente paso sería tan incierto como el océano que se extendía frente a ella. El aire salado y el sonido rítmico de las olas contra la orilla envolvían la pequeña villa costera donde Livia había decidido refugiarse. El pueblo, escondido entre montañas y el océano, era un lugar que conocía desde niña, cuando visitaba con su familia durante las vacaciones. Allí, entre las coloridas casas de pescadores y los caminos de tierra, buscaba la paz que tanto necesitaba. Al llegar, alquiló una pequeña cabaña frente al mar. Era modesta, con paredes de madera pintadas de azul deslavado y ventanas que dejaban entrar la brisa marina. Livia dejó su maleta junto a la cama, se quitó los zapatos y salió al pequeño porche. Frente a ella, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Esto es lo que necesitaba», susurró, sintiendo el alivio de estar lejos del bullicio y las miradas inquisitivas de la ciudad. En los días que siguieron, Livia se sumergió en la rutina simple del pueblo. Caminaba por la playa al amanecer, sentía la arena fría bajo sus pies y dejaba que el agua salada tocara sus tobillos. Compraba fruta fresca en el mercado local, donde los vendedores la saludaban con sonrisas genuinas. Pero, sobre todo, pasaba horas sentada en el porche, dejando que sus pensamientos fluyeran mientras el sonido del mar llenaba el silencio. Una tarde, mientras recogía conchas en la orilla, un niño local se le acercó. «¿Está buscando algo especial?», preguntó, sosteniendo una concha grande en su mano. Livia sonrió, sorprendida por la espontaneidad del niño. «No, solo estoy buscando algo bonito para llevarme». «Entonces esta es perfecta», dijo él, entregándole la concha. «Gracias». «Es hermosa», respondió, sintiendo un cálido agradecimiento por el gesto simple. El niño se fue corriendo, dejando a Livia sola nuevamente, pero con una sensación de conexión que no había sentido en días. Esa noche, mientras preparaba un té en la pequeña cocina de la cabaña, se detuvo a observar una fotografía que había traído consigo. Era una imagen de su infancia, tomada en este mismo lugar. En la foto, su madre la sostenía en brazos mientras el océano se extendía detrás de ellas. La sonrisa despreocupada en su rostro infantil la hizo sentir una punzada de nostalgia. ¿Cuándo dejé de ser esa persona?, se preguntó en voz baja. Se sentó en la mesa con el té entre las manos, reflexionando sobre cómo había llegado hasta aquí. Recordó la intensidad de los últimos meses, el matrimonio impulsivo, el escándalo, las confesiones de Alejandro. Aunque intentaba ordenar sus pensamientos, todo parecía una maraña inextricable de emociones. No podía evitar pensar en Alejandro. Sus palabras durante el evento en Cartagena resonaban en su mente: «Livia no es solo una empleada, ni una figura secundaria en mi vida. Es alguien que ha demostrado integridad, fortaleza y humanidad en las circunstancias más difíciles». Aunque esas palabras la habían emocionado, también la habían llenado de miedo. ¿Qué significaba para ellos ese matrimonio? ¿Podía construirse algo real a partir de una decisión tan impulsiva? Al día siguiente, mientras paseaba por un sendero que bordeaba los acantilados, se encontró con una mujer mayor que vendía dulces caseros en un pequeño puesto. La mujer, de cabello gris y sonrisa amable, la saludó con entusiasmo. «Tienes cara de alguien que está buscando respuestas», dijo, ofreciéndole un dulce de coco. Livia tomó el dulce, intrigada por las palabras de la mujer. «¿Y qué pasa si no sé cuáles son las preguntas?». La mujer rió suavemente, como si la respuesta fuera obvia. «Entonces escucha a tu corazón. Siempre sabe lo que necesitas, incluso cuando tu cabeza no lo entiende». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Livia mientras regresaba a la cabaña. Esa noche, se sentó frente al mar y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Por primera vez, reconoció que tenía miedo. No solo de lo que los demás pudieran pensar, sino de lo que significaba abrirse a alguien como Alejandro, un hombre tan complejo y lleno de cicatrices como ella misma. Mientras el viento nocturno jugaba con su cabello, Livia cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que no podía quedarse en la villa para siempre. Este lugar le había dado claridad,
pero la decisión sobre su futuro debía tomarla fuera de este refugio. El sonido de una lancha en la distancia la sacó de sus pensamientos. Al abrir los ojos, vio las luces de un bote acercándose al muelle del pueblo. Aunque no podía distinguir quién estaba a bordo, algo en su interior le dijo que su tiempo de soledad estaba llegando a su fin. El motor de la lancha se detuvo con un ronroneo bajo mientras Alejandro Suárez descendía al pequeño muelle de madera. La villa costera estaba bañada por la luz dorada del atardecer y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas llenaba el aire. Alejandro, vestido con una camisa de lino y pantalones simples, una imagen inusual para alguien acostumbrado a trajes impecables, sostenía una pequeña mochila al hombro. Su rostro, normalmente estoico, reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad que rara vez dejaba entrever. Un pescador local, que lo había ayudado a llegar a la villa, le señaló un camino que subía hacia las cabañas dispersas a lo largo de la costa. Si busca a la señorita que llegó hace unos días, debe estar en la última cabaña, la azul, dijo el hombre con una sonrisa amigable. Alejandro agradeció con un leve asentimiento antes de comenzar a caminar. Cada paso sobre la arena parecía más pesado que el anterior. Había ensayado 1000 veces lo que quería decir, pero sabía que no había forma de prever cómo reaccionaría Livia. Cuando llegó a la cabaña azul, se detuvo por un momento para recuperar el aliento. Desde el porche, vio a Livia sentada en una silla de mimbre, con la mirada perdida en el horizonte. La tranquilidad en su rostro contrastaba con el torbellino de emociones que él sentía. Livia, llamó suavemente, interrumpiendo el silencio. Ella giró la cabeza hacia él, sorprendida al principio, pero rápidamente su expresión cambió a una mezcla de confusión y cautela. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, levantándose de la silla. Tenía que verte, respondió Alejandro, subiendo los escalones del porche con cuidado, como si temiera romper algo frágil. No podía dejar las cosas así. Livia cruzó los brazos, claramente en guardia. Alejandro, si viniste a convencerme de volver a la ciudad, pierdes tu tiempo. No vine a convencerte de nada, dijo, su voz más suave de lo que ella había escuchado antes. Vine a explicarte algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Ella lo miró, sus ojos buscando alguna señal de sinceridad en su rostro. Finalmente, con un suspiro, señaló una silla junto a la suya. Habla. Alejandro se sentó, dejando la mochila a un lado. Por un momento, se quedó mirando el océano, como si buscara las palabras adecuadas entre las olas. Pasé mi vida creyendo que tenía que ser fuerte, impenetrable, comenzó, su voz cargada de emoción contenida. Crecí en un hogar donde la debilidad no era una opción. Mi padre era un hombre duro, alguien que medía el valor de las personas por lo que lograban, no por lo que sentían. Livia permaneció en silencio, sorprendida por la apertura de Alejandro. Cuando empecé en los negocios, me prometí que nunca dependería de nadie, que nunca me pondría en una posición donde alguien pudiera hacerme daño, continuó, frotándose las manos como si intentara disipar la tensión. Pero eso también significó cerrar puertas, construir muros. Hizo una pausa, mirando a Livia directamente a los ojos. Entonces llegaste tú. Ella parpadeó, claramente desconcertada por el giro de la conversación. Livia, tú tienes algo que yo no entendía, la capacidad de ser fuerte sin ser fría. De conectar con las personas sin perderte a ti misma. Y me di cuenta de que, por primera vez, no quería estar detrás de mis muros. El silencio que siguió estuvo lleno de peso. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Sé que lo que pasó en Las Vegas fue un impulso, algo que ninguno de los dos planeó. Pero lo que sentí después, lo que siento ahora, no es un accidente. Livia lo miró, sus ojos llenos de emociones que luchaban por salir. ¿Qué estás diciendo, Alejandro?, preguntó en un susurro. Estoy diciendo que quiero intentarlo. No como un jefe, no como un hombre que tiene todo bajo control, sino como alguien que está aprendiendo a abrirse. Livia apartó la mirada, luchando por procesar sus palabras. El Alejandro que tenía delante era diferente del que había conocido en Medellín. Había una honestidad en su tono, una fragilidad que nunca había imaginado.
Finalmente, se levantó de la silla y caminó hacia el borde del porche, mirando el océano. Esto no es fácil para mí, Alejandro, dijo, con la voz temblorosa. No sé si estoy lista para arriesgarme otra vez, para dejar que alguien entre en mi vida de esta manera. Alejandro se puso de pie, acercándose lentamente a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. No estoy pidiendo una respuesta ahora, dijo con suavidad. Solo quería que supieras lo que siento. Que entiendas que no voy a rendirme fácilmente. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, iluminando suavemente la villa costera mientras Livia permanecía en el porche, aún procesando las palabras de Alejandro de la noche anterior. Había algo en su sinceridad que había tocado fibras que ella misma no sabía que existían. Alejandro, sentado en la silla junto a ella, mantenía una calma tensa, como si esperara que sus próximas palabras definieran todo. Finalmente, Livia rompió el silencio, girándose hacia él. Si vamos a hacer esto, dijo, con la voz firme aunque cargada de emoción, necesito que sea de verdad. No puedo permitirme estar con alguien que no esté dispuesto a ser honesto, que no respete quién soy o lo que quiero. Alejandro asintió, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y determinación. Entiendo, Livia. Y prometo que haré todo lo posible para demostrarte que esto es importante para mí. Que tú eres importante para mí. Livia lo miró detenidamente, buscando algún rastro de duda o insinceridad, pero lo único que vio fue vulnerabilidad y una genuina intención de cambiar. Entonces vamos a intentarlo, dijo finalmente, dejando escapar un suspiro profundo. Pero necesito que entiendas que no va a ser fácil. Nunca pensé que lo sería, respondió Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella. Pero estoy dispuesto a intentarlo, juntos. La decisión, aunque tomada, marcaba solo el inicio de un largo camino. Ambos sabían que las heridas del pasado y los desafíos del presente no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estaban dispuestos a enfrentarlos como un equipo. De regreso a Medellín, las cosas no fueron menos complicadas. Alejandro y Livia decidieron ser transparentes sobre su relación con el equipo directivo de la empresa. Convocaron una reunión en la que, juntos, explicaron lo que había sucedido y cómo planeaban manejar su vida personal y profesional de manera separada. Sabemos que esta situación ha generado incertidumbre, dijo Alejandro, de pie junto a Livia frente a los líderes de la empresa. Pero quiero dejar claro que nuestra relación no afectará el desempeño de esta organización. Livia, aunque nerviosa, añadió con voz firme. Estamos comprometidos a mantener la profesionalidad en el trabajo. Y esperamos que este sea un espacio donde la confianza y el respeto prevalezcan. Aunque al principio hubo dudas y miradas inquisitivas, con el tiempo las acciones de ambos comenzaron a hablar más fuerte que las palabras. Alejandro, siguiendo su promesa, comenzó a delegar más responsabilidades y a mostrar un lado más accesible con su equipo. Livia, por su parte, continuó demostrando su profesionalismo, ganándose el respeto de quienes habían dudado de ella. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano a su apartamento después de una reunión agotadora, Alejandro tomó la mano de Livia. A veces me pregunto cómo tuve tanta suerte de que no me dejaras ir, dijo, con una sonrisa suave. No fue suerte, respondió ella, apretando su mano. Fue una decisión. Ese momento sencillo, bajo el sol cálido de Medellín, simbolizaba lo que estaban construyendo, un vínculo basado en elecciones conscientes, en esfuerzo mutuo y en la voluntad de avanzar. Incluso en medio de las dificultades. La luz de la mañana iluminaba suavemente las calles de Medellín, donde el bullicio cotidiano comenzaba a llenar el aire con vida. En una sala de conferencias decorada con flores frescas y carteles coloridos, Alejandro Suárez y Livia Montenegro se preparaban para presentar un proyecto que había surgido como respuesta al caos que alguna vez amenazó con derrumbarlos. En el escenario, Alejandro ajustó el micrófono mientras miraba a la audiencia, compuesta por líderes empresariales, periodistas y representantes de comunidades locales. A su lado, Livia sostenía una carpeta con los detalles del programa que estaban a punto de anunciar. Hoy no solo queremos hablar de negocios, comenzó Alejandro, con una voz firme pero cálida. Queremos hablar de cómo las empresas pueden hacer algo más que generar ganancias.
Livia dio un paso adelante, añadiendo con confianza. Nuestra iniciativa se enfoca en empoderar a comunidades desfavorecidas, ofreciéndoles oportunidades educativas y laborales. Creemos que cada persona merece la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. La presentación continuó con aplausos entusiastas, reflejo del impacto positivo que la pareja había logrado. El escándalo que alguna vez los puso en el centro de la controversia ahora se había transformado en un motivo de inspiración. Alejandro, con su capacidad de liderazgo, había movilizado recursos y contactos, mientras que Livia, con su sensibilidad y empatía, se había convertido en el rostro humano del proyecto. Cuando la conferencia terminó, un periodista se acercó a ellos con curiosidad. ¿Cómo lograron transformar una situación tan complicada en algo tan positivo?, preguntó, su grabadora lista para captar cada palabra. Alejandro sonrió, mirando a Livia antes de responder. Porque aprendimos que las mayores lecciones vienen de los momentos más difíciles. Y porque tuvimos la suerte de enfrentarlos juntos. Livia asintió, añadiendo. El caos nos mostró lo que realmente importa, las personas, las conexiones y la voluntad de construir algo mejor. Esa noche, la pareja asistió a una celebración comunitaria organizada en uno de los barrios beneficiados por su iniciativa. La plaza estaba decorada con luces colgantes, y un grupo local tocaba música tradicional colombiana, llenando el aire de alegría y energía. Alejandro y Livia caminaban entre la multitud, saludando a los residentes y disfrutando del ambiente festivo. De repente, una anciana los detuvo, sosteniendo una bandeja de empanadas. Esto es para ustedes, por todo lo que han hecho por nuestra comunidad, dijo, su sonrisa llena de gratitud. Gracias, pero creo que ustedes han hecho más por nosotros de lo que imaginan, respondió Livia, aceptando una empanada con una sonrisa. Poco después, una canción animada comenzó a sonar, y un grupo de bailarines invitó a la pareja al centro de la plaza. Alejandro, que normalmente evitaba este tipo de situaciones, miró a Livia con una mezcla de nervios y diversión. ¿Bailamos?, preguntó ella, extendiendo una mano. ¿Tengo opción?, respondió él, tomando su mano mientras ambos se unían al baile. La música envolvió la plaza mientras Alejandro y Livia se movían al ritmo del vallenato, riendo y dejando que la alegría del momento los guiara. La conexión entre ellos era evidente para todos los presentes, una mezcla de amor, respeto y complicidad que había crecido a pesar de los desafíos. Más tarde, mientras se sentaban en un banco bajo un árbol iluminado por las luces de la plaza, Alejandro tomó la mano de Livia y la miró con ternura. ¿Sabes? Si me hubieras dicho hace unos meses que estaría aquí, bailando en una plaza, nunca te habría creído. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. Y estoy agradecido por cada una de ellas, especialmente por ti. La noche continuó mientras las risas y la música llenaban el aire, marcando el comienzo de una nueva etapa para Alejandro y Livia. Unidos no solo por su amor, sino también por un propósito compartido, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, confiando en la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.